Brasil, en realidad Estados Unidos y Brasil, que lamentablemente no distensiona. No distensiona, pone en juego una relación de más de 2 siglos, pone en juego algunas bazas comerciales importantes que forman parte basal de esa relación y con efectos impredecibles tanto a nivel económico como a nivel político. Para recapitular claramente, lo que estamos viendo es una utilización de los aranceles, una nueva utilización del arma arancelaria como forma de obtener rédito político para Donald Trump, pero esta vez la gran diferencia es que tal vez no es tanto la diferencia, sino, pero la gran diferencia en esta última oleada de aranceles que tuvo también como víctimas a 7 otros países, es que Brasil en esta oleada fue el que más aranceles sería víctima, el que más aranceles, el que mayor porcentaje sería víctima en cuanto a aranceles. Para recapitular, decir que Donald Trump anunció el día 5 de julio que Brasil recibiría un 50% de aranceles sobre los productos que entren a Estados Unidos. Lula, como vos bien planteas, Julián, planteó que si Trump propone ese porcentaje, Brasil respondería recíprocamente en base a una ley que lo faculta para ello y que puede poner un parate sobre cualquier acuerdo de inversión que se encuentre vigente en este momento. Así las cosas, han ocurrido bastantes novedades al respecto, sobre todo del lado brasileño, Julián. Un Ujú. Lula que venía de capa caída políticamente con su popularidad en baja y con un fuerte revés parlamentario cuando la bancada bolsonarista como la bancada de centro de derecha dieron de baja en el Congreso un decreto para un aumento de impuestos que le hubiera permitido no cortar asignaciones sociales en términos de la estricta ley de cuentas públicas que existe en Brasil. En este sentido, Lula se encontraba políticamente bastante expuesto y esto le da un aire sobre un punto muy sensible para el brasileño, que es primero cierto nacionalismo de cara al mundo y sobre todo de cara a Estados Unidos. No, en Brasil las injerencias políticas de cara que vengan de Estados Unidos generalmente son muy mal recibidas y esta no es una injerencia solamente económica, sino es una injerencia política porque refiere directamente a Jair Bolsonaro, al expresidente brasileño, por un lado, y segundo refiere a lo que se está previendo como un lanzamiento de una campaña anticipada de cara a las elecciones del 2026. O sea, y en el medio cuestiones internacionales que hablan de un Brasil mucho más activo políticamente, que está liderando los BRICS, un foro cuyas propuestas molestan a Donald Trump, todo lo cual formula un combo que excede a la figura de Jair Bolsonaro y que proyecta otro tipo de luces y sombras sobre las medidas que entrarían en vigencia el 1 de agosto. Así las cosas, Julián, ahí nos quedan 2 semanas y media hasta el 1 de agosto. Habrá que ver si en esas 2 semanas hay voluntad para la negociación que permita revertir este curso o estamos hablando de una medida importante contra tal vez el aliado más fuerte que tenga, el socio más fuerte que tenga Estados Unidos a nivel regional en materia económica. Te iba a preguntar, ¿no? ¿Desde cuándo, qué productos, cómo está actualmente la relación comercial entre Estados Unidos y Brasil? Bueno, se cortó un poco, pero escuché la base de la pregunta. Bueno, como mencionábamos, toda esta nueva batería de aranceles entraría en vigor el 1 de agosto. Un poco para dar margen, Donald Trump, a la negociación en términos que le sirvan, ¿no? Esto es una política que ha llevado adelante desde el comienzo, desde su segundo mandato, la continua prórroga de deadlines, de fechas límite a la hora de morigerar los efectos económicos de estos anuncios en materia interna, pero también para tratar de negociar, tratar de patear el tablero y negociar en términos
más favorables. ¿Cuáles son estos sectores que se verían afectados en caso de que estos aranceles entren en vigor? Los sectores más afectados son los siguientes: son el acero, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con exportación de aeronaves y piezas, bienes de capital y productos agrícolas. Aeronaves y piezas y productos agrícolas, o sea, la industria de la aviación y la industria agrícola son en general, a nivel político, muy proclives y muy sensibles a estas perturbaciones de mercado por parte de Estados Unidos, pero sobre todo son sectores tradicionalmente aliados al bolsonarismo. Esto le genera ruido político innecesario al sector bolsonarista, con un líder que está en este momento inhabilitado políticamente hasta 2030, y que el día de hoy se conoció que la Fiscalía recomienda el procesamiento de Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Le caberían más de 40 años de prisión si es declarado culpable. También un poco es el sustrato de todo lo que estamos hablando. Pero estos sectores, aeronaves y piezas, bienes de capital, productos agrícolas, son sectores afines al bolsonarismo, que involucran sobre todo a todo el conglomerado, al desarrolladísimo conglomerado industrial con sede en Sao Paulo en particular, y lejos de poner en aprietos políticos a Lula, ponen mayores aprietos políticos al sector bolsonarista, y en particular al como el sucesor político de Bolsonaro, por lo menos de cara a las elecciones de 2026, es el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que se encuentra de alguna manera en una encerrona política entre no distanciarse mucho de Bolsonaro, pero tampoco quedar en offside con respecto a lo que es visto como lo dijimos anteriormente, como una injerencia económica y política a la soberanía brasileña, un discurso que Lula ha aprovechado muy rápidamente en este sentido, y también ha quedado offside con respecto a los sectores mediáticos tradicionalmente afines a los sectores de centro derecha, y que han apoyado a Jair Bolsonaro durante toda su presidencia y más allá, que estos sectores han planteado acuerdos con la posición primordial de Lula da Silva. Con lo cual, lo que estamos viendo aquí es que detrás de los sectores que se encuentran afectados hay intereses políticos que están siendo directamente perjudicados por una medida que para Donald Trump beneficiaría a priori a Jair Bolsonaro. Y esto no debería sorprender en la medida que hay antecedentes en los cuales han habido injerencias políticas de este estilo, que han intentado afectar procesos políticos y que han fracasado para Donald Trump. El ejemplo de Australia, con un Anthony Albanese que se religió primer ministro a partir de un discurso anti-Trump, y por otro lado, y esto más doloroso para Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, empezó la campaña perdiendo por más de 20 puntos y lo terminó ganando por menos de 3, pero terminó ganando en base a un discurso nacionalista que contestaba las ya consabidas pretensiones de Trump de cara a Canadá. Nada indica, y falta mucho para las elecciones de 2026, nada indica que esto no pueda terminar siendo negociado, pero si las estadísticas sirven para algo, este tipo de medidas terminan siendo contraproducentes tanto para Trump a nivel externo como a nivel interno en cuanto a la política arancelera en sí misma. Pero estos son los sectores más afectados por estas medidas que, repito, no han entrado en vigencia, pero como todo se mueve en función de futuros, también aquí hay grandes expectativas con respecto a lo que pueda pasar en las negociaciones entre Lula y Trump. Emilio, por último, ¿cuál es la justificación? ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Qué dice Donald Trump? ¿Por dónde pasa estos incrementos de aranceles o implementación de aranceles en algunos casos, no solo ya para Brasil, sino para gran parte del mundo? ¿Por dónde pasa la justificación? Donald Trump en particular y en general los sectores de las extremas derechas que hoy en el mundo hablan de un globalizador por parte de organismos económicos a nivel internacional que coartaría
las posibilidades nacionales, o por lo menos las principales tendencias nacionales. Es más, que coartaría la soberanía nacional. En este sentido, más que nacionalismo, es más bien un soberanismo lo que plantean estas extremas derechas. Llevado al caso de Estados Unidos, Donald Trump ha asumido, desde mucho antes de su primera gestión, pero sobre todo en este periodo, en este segundo periodo a la frente de la Casa Blanca, ha argumentado que el mundo ha tratado injustamente a Estados Unidos, se han aprovechado de él. Este es un argumento que lo vimos repetidamente y que ha tenido éxito en cuanto a negociar los aportes de defensa, en el caso de la OTAN. Mismo argumento, ¿por qué tenemos que seguir defendiendo a Europa cuando Europa está poniendo mucho menos que Estados Unidos? Este argumento es la base principal de esta andanada arancelaria. Reequilibrar una relación comercial internacional, a nivel internacional, que ha sido favorable no solo para Estados Unidos, sino que ha sido instrumentalizada en contra. Este argumento, Chile tiene déficit, de hecho, con Estados Unidos. El último año tengo entendido que hubo 7.000 millones de dólares de déficit, pero Lula plantea que desde el 2009 a esta parte estamos hablando de un déficit para Brasil de 410.000 millones de dólares. O sea que el argumento el argumento del tratamiento injusto comercial para Brasil en principio no corre. Por eso, de alguna manera, el argumento político de cara a Jair Bolsonaro parecería ser un poco más consistente. Pero a nivel particular me parece que hay un enojo, a un disgusto importante que se le suma a una antipatía que tiene el gobierno de Trump con todos los gobiernos de izquierda y en particular con el gobierno de Brasil, que tiene que ver con el perfil internacional de Lula y sobre todo con las últimas medidas anunciadas en la última cumbre de los BRICS, a la cual no fue ni Vladimir Putin ni Xi Jinping, pero Lula lo preside, y lo insiste con la agenda de la desdolarización. Por esto Lula ha amenazado con un 10% de aranceles adicionales a todos aquellos países que hablan, y cito, que apliquen, y acá cito a Trump, las políticas anti-norteamericanas, anti-estadounidenses de cara al BRICS, de cara a lo que se decida en el foro del BRICS. O sea, detrás del argumento del tratamiento injusto hay razones, diferentes matices y fortaleza argumental, ¿no?, en cuanto a la política interna brasileña y a una relación comercial que hemos visto superavitaria para Estados Unidos, y los argumentos del tratamiento injusto no se sustentan, pero sobre todo a un perfil de Lula internacionalmente que no es bien visto por esta administración al frente de la Casa Blanca. Emilio, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación y nos estaremos viendo cuando la ocasión sí lo disponga. Un abrazo para todos ustedes allí en el estudio del control y por supuesto a la fiel audiencia de AM1330. Sí, señor. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias nuevamente. Pasaba el análisis internacional de Fundamentar de la mano de